a este tema que vamos a ir iniciando, lo cual se titula Análisis Criminológico de la Escritura. Cualquier situación que suceda respecto a que se me vaya la señal o algo, por favor, si me lo hacen saber. En este momento voy a compartirles mi pantallita. Denme solo un minuto, por favor. Perfecto. ¿Alguien me puede indicar si se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar nuestro análisis criminológico de la escritura. Para dar comienzo a este tema, es importante mencionar que la criminología es una ciencia la cual es causal, sintética y explicativa. Esta ciencia ¿cuál es su función o cuál es su principal objetivo? Es realmente pues explicar o entender y poder analizar las conductas criminales o las conductas antisociales. Esta materia o esta ciencia es importante saber y entender que vaya, pues realmente su principal objetivo es eso, ¿no? Que podamos a través del conocimiento, por ejemplo, en este caso de la escritura, podemos llegar a poder compartir esta grafología o este tipo de circunstancias a través de cómo podemos llegar a identificar a un criminal a través de su escritura. Bueno, como punto de partida, es importante que para desarrollar este presente tema, consideraremos a la criminología, como ya lo explicamos, como una ciencia sintética, causal y explicativa, y por lo cual estudia las conductas antisociales. ¿Cuál es la importancia de la criminología? Bueno, la importancia de esta ciencia es que en su ámbito de actuación siempre se va a ocupar tanto del crimen, del criminal, de la víctima y del control social de la criminalidad, ¿de acuerdo? Si voy demasiado rápido, me lo hacen saber si son tan amables. Bueno, ¿cuál es la función del criminólogo? El criminólogo es un científico que, vaya, en lo particular utilizamos ciencias ya modernas para poder trabajar. Esta ciencia es psicología, como del derecho, victimología y demás, ¿de acuerdo? Bueno, ¿en dónde se aplica la criminología? Se aplica en todo lo concerniente a la prevención y control de la sociedad, tanto del delincuente como del delito. Actualmente la grafología se utiliza para estos siguientes usos, ¿no? Para la criminología y la peritación gráfica. También se utiliza la grafología en medicina y en psiquiatría, la selección de personal para empresas, en pedagogía, en grafoterapia, en orientación profesional, en orientación pre y matrimonial, en investigación histórica y en un profundo conocimiento del hombre. ¿Cuáles son estos principios de la grafología? Por lo cual, no son todos, son algunos los más, considero yo, los más importantes. Esto para poder hacer un estudio específico de dicha persona a través de estos principios, los cuales vamos a describir uno por uno, y estos principios o estas características nos van a dar margen para que podamos nosotros determinar, estudiar los trazos, estudiar los rasgos de dichas personas y saber si padecen o tienen una tendencia a delinquir.
Por ahí alguien tiene su micrófono encendido. De acuerdo, bueno, los principios son la dimensión de la escritura, el espacio gráfico, el estudio de ejecución, su tonalidad de los trazos, los márgenes, la firma y la rúbrica. Estos son los principales, realmente no son todos, pero son los que son más característicos. Bueno, ¿cómo sabemos cuál es la dimensión de la escritura? La dimensión de la escritura se divide en 3 o en 4, en este caso son el tamaño grande. Este tipo de escritura oscila vaya en el margen o en su cuerpo de la escritura, es aproximadamente de 3.5 centímetros. La normal, los cuerpos oscilan entre los 3.5 y los 2.5 centímetros, y la pequeña oscila en los tamaños de entre 2.5, y ya cuando realmente es demasiado pequeña, pues obviamente es menos 1. ¿Tiene cebolla? Sí tiene. A ver, les amplió la pantalla, a ver, de acuerdo. Déjenme ver. Ahí ya la alcanzamos a ver todos. Ya se ve de manera... Listo. ¿La verdad? Ok, les agradezco. Entonces, bueno, la escritura grande que nos pudiera indicar, pues obviamente este tipo de letras, como la altura de la letra M, de la N, de la U, o el palote de la letra I, son los que nos pudieran dar el cuerpo de la escritura. Aquí, ¿cómo podemos saber cómo es el tamaño de la letra? Se le llama la caja escritural. Esto es dividiendo la letra o dividiendo en su parte el texto. Es como, siempre pongo como ejemplo el poner una tablita, o sea, enmarcar la letra e ir viendo sus dimensiones referente a estos centímetros. Ahí podemos determinar pues si la letra es grande, si es normal, si es pequeña o demasiado pequeña. Hay personas que inclusive ni siquiera se alcanza a distinguir las letras por lo tan pequeño que escriben. Bueno, aquí nos muestran una escritura grande. ¿Qué nos quiere en la grafología, qué nos pudiera identificar o qué pudiéramos identificar con ese tipo de escritura? Pues bueno, esta es una persona que nos muestra la necesidad de poderse expresar al mundo y que sea obviamente reconocido, como el decir aquí estoy, y es por eso que su forma de escribir siempre va a ser de una forma demasiado grande, ¿no? Este tipo de escritura, por lo regular, no generalizo, realmente es unos tipos de ejemplos que pudieran ser de personas como políticos, actores, celebridades. Entonces, este tipo de escritura la vamos a ver en este tipo de personas que son, vaya, que tienen una función de mostrarle al mundo quién son. Realmente esta escritura sí es pues de personas extrovertidas y de un temperamento optimista. ¿Qué nos pudiera demostrar esta escritura en una cuestión positiva? Pues bueno, en la cuestión positiva, esta persona son detallistas, son generosos, son leales y obviamente piensan y desean en grande. Además que pues son personas alegres, ¿no? Si nos vemos en el lado negativo, pues obviamente para poder llegar al lado negativo tenemos que ver otros rasgos, pero su principal, al ver una escritura grande, pudiéramos decir que son personas muy narcisistas, orgullosos, con una personalidad egocéntrica y obviamente pues alusión a ser un buen líder, ¿no? Un exceso de líder. Estas personas que realmente se van más allá de lo normal. ¿Todo bien hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, creo que todo bien hasta aquí. ¿Qué pasa cuando este tipo de escritura supera a las dimensiones normales que es de la escritura grande? Pues bueno, corresponde a individuos que les gusta llamar mucho la atención, además de que son personas que se sienten superiores a los demás. Pero obviamente en el lado positivo, pues es algo bueno, ¿no? Alguna persona que siempre ve su visión hacia adelante. Y vaya, tenemos siempre en la grafología lo que es el lado negativo y el lado positivo. ¿Cuál va a ser el margen de nuestra referencia? Siempre, bueno, a través de este tipo de pláticas me gusta argumentar
que realmente no somos personas dando un diagnóstico. Los grafólogos no damos un diagnóstico, puesto que hay otras ciencias como lo que es la psicología, la psiquiatría, que realmente son ciencias que se basan en una metodología, para poder determinar que una persona tiene ciertas características como el narcisista, el neurótico y demás. Pero nosotros como grafólogos, a través de la escritura, sí podemos dar una orientación a estos especialistas, que a través de la escritura podemos alarmar o podemos tener este detonante, ¿no? Como por ejemplo explicaba, la grafología nos pudiera servir inclusive en el área laboral. A veces nada más las empresas, los de RH, se catalogan o se van a su manual de solicitud y demás, ¿no? Nunca hay esta parte del estudio de la escritura, puesto que es importante, ya que hay empresas donde se maneja muchísimo lo que son puestos de confianza, puestos donde inclusive hay dinero, hay valores en su resguardo, y desafortunadamente en ocasiones, en la cuestión laboral, es que me robaron, es que me robó, es que esto, bueno, vamos a entender por qué realmente no hay un estudio. A la grafología no se le toma como tal la importancia que debe de tener realmente, y es por eso las circunstancias que en esta ocasión como grafólogos invitamos a este tipo de tanto sector privado como sector público, que se nos dé la oportunidad de poder expresar a través de la escritura. Como vuelvo a reiterar, no hacemos un diagnóstico, pero por lo menos orientar y alertar, ¿no?, lo que pudiera ocasionar una persona, tanto bueno como lo malo, además de hacer estudios, ¿no? O sea, de una persona pudiera estar enferma y por esa es la razón que no pudiera estar escribiendo así, ¿de acuerdo? Bueno, la escritura normal, esta obviamente es algo que por propia palabra se lo dice, pues obviamente es una persona equilibrada, con una adaptación y en sus funciones. Y en este tipo, por ejemplo, de personas, pues son capaces de organizar, son espontáneos, con iniciativa, y además hay un balance entre su expresión y su concentración. Esto es en el lado positivo. En el lado negativo, pues esta persona pudiera ser muy sensible, ¿no? Pudiera ser una persona que sí se tomaría las cosas demasiado personales. La escritura pequeña, que nos habla de la escritura pequeña, pues nos representa una reducción expansiva, no es una persona abierta, y obviamente este tipo de escritura nos habla de la cuestión positiva, que es una persona reflexiva y ordenada, que es curioso, es intelectual, es sencillo, es observador, pero obviamente en el lado negativo este tipo de escritura nos pudiera demostrar que es una persona tímida, insegura, con falta de confianza y de introversión. El tamaño de la escritura obviamente va ligada con lo que ahorita vamos a seguir viendo, porque para todo, o sea, todo en un conjunto pudiéramos ya hacer un análisis como tal. Yo, por ejemplo, si una letra pequeña, tengo que también ver su grado de densidad de la tinta, tengo que ver sus márgenes, y todo esto podemos llegar ya a la conclusión o podemos ya dar una orientación tal cual real. Entonces, tenemos que irnos, lo explico como de una forma, vemos la hoja, vemos el documento, y obviamente vamos a ir como por partes. Ok, a ver, vamos a analizar los márgenes, vamos a analizar su tamaño, vamos a analizar lo que es la velocidad de la escritura, vamos a analizar lo que es margen superior, margen inferior, derecho, izquierdo, y ya con todo ese conocimiento ya pudiéramos nosotros darnos una idea, orientar hacia lo que pudiera ser la personalidad de un sujeto, puesto que la grafología nos apoya en eso, ¿no? Realmente a través de la escritura podemos conocer un poco más a la persona, en tanto su yo, en tanto una persona, vaya, la escritura siempre nos va a dar el margen a que podamos conocer un poco más lo que es esta persona, este sujeto, este individuo que queremos pues analizar. Y obviamente para analizar este tipo de sujetos es importante que siempre sea un escrito espontáneo, que la persona escriba en una hoja totalmente blanca, sin ningún renglón, sin márgenes, esto para poder nosotros tener la orientación exacta de la escritura, ¿no? Dejarlo libre a que se escriba lo que desee,
y esto es lo que hace que la persona fluya, saque su yo del interior y podamos a través de sus rasgos. Es importante también que al tener este tipo de documentos, también tengamos su rúbrica, su firma, para poder también con ello, porque también la firma o la rúbrica son importantes en un análisis grafológico. ¿Cuál es la diferencia? Me voy a desviar un poco del tema de la grafoscopía. Pues obviamente la grafoscopía es una ciencia que se encarga de estudiar los rasgos gráficos de la escritura para identificar si hay falsedad o no falsedad de un documento. Pero nunca me va a decir si es la persona tal cual como pudiera ser a comparación de la grafología, que sí nos puede indicar cómo pudiera ser la personalidad de este sujeto, si en algún momento padece de traumas o inclusive ya de una circunstancia, una situación ya más grave, ¿no? Como lo que pudiera ser un agresor sexual, no sé, un narcisista, un psicópata. Hay formas de poder determinar a través de la escritura este tipo de circunstancias, analizando y estudiando o conociendo el pasado de esta persona para poder llegar a una conclusión certera, además apoyándonos como lo que mencionaba, ¿no? Que la criminología es interdisciplinaria y ocupa de muchas ciencias, pues también la grafología tiene que verse y ampararse o estar ligada de la mano con lo que es la psiquiatría y la psicología. Bueno, el espacio gráfico, ¿qué nos indica el espacio gráfico? Bueno, en la zona superior de la gráfica nos habla o nos representa el lidiar espiritualmente. La zona médico es como el dicho que decimos, ¿no? Mantener los pies sobre la tierra, y nuestra zona inferior nos representa el infierno, nuestros instintos sexuales, deseos materiales y el erotismo y ambiciones. Ahorita les voy a mostrar una imagen para que podamos entender esta parte, el cómo se divide este espacio gráfico. Disculpen no sé si es mi computadora, mi internet, pero se ve como si estuviera... No sé si se alcanza a ver ahí en la presentación, no sé si es mi internet que está viéndose como borroso en la presentación. ¿Alguien me pudiera indicar si se alcanza a ver la letra de la presentación? No, sí se ve un poco Se ve borroso. pixeleado, ¿verdad? Entonces es mi imagen. Entonces, denme oportunidad. Ahorita se las voy a compartir en privado esta imagen para que pudiéramos identificar. Bueno, les explico la imagen. Disculpen que no se alcance a notar. ¿Cuál es la caja que les comentaba al inicio? El dividir nuestras letras de esta forma. Escribimos una palabra y obviamente la zona superior, déjenme ver si puedo escribir. Está el ratón. Ven mi mouse, ¿verdad? El ratoncito moviéndose. Sí. Sí se ve. Gracias. Bueno, aquí la caja, esta es la caja escritural, que nosotros se le llama caja escritural cuando tenemos una escritura, tenemos una palabra, y a través de esta palabra lo vamos a tener que dividir. ¿Cómo se divide? La parte superior, que es el superyo del sujeto, que es en esta línea que habla sobre, que es esta línea que aquí tengo, sobre ciertas letras. No todas las letras hablan de la parte superior, sino, por ejemplo, la letra L, la letra F, la letra, las que tengan el margen superior más alto, esto nos pudiera indicar el superior. ¿Cuál es la zona media? Pues obviamente lo que hay en este apartado, que es la que nos habla del yo, el superyo, el yo y el ello. El ello es la parte inferior, que es como en esta parte lo que se alcanza a distinguir. ¿Cómo podemos en la grafología identificar este tipo de sujetos? Por ejemplo, hay letras, como por ejemplo la letra G, que es la que nos habla sobre el instinto sexual de una persona. Es lo que argumentamos, cuando este tipo de grafía se ve en la parte inferior, más larga, más ancha, más angosta, inclusive más exagerada de lo normal, es porque entonces la persona tiene algún inclusive problema sobre sus
sobre su tendencia, sobre su deseo sexual. Entonces, para poder nosotros tener este simbolismo en el espacio, es importante, por ejemplo, lo que aquí nos indica son los pensamientos en el super yo, son sus pensamientos, sus ideales, perdón, y sus fantasías. El yo son emociones y son los vínculos que hay en la persona. La zona inferior nos habla de los deseos o los instintos corporales. Entonces, cuando vemos una grafía donde la parte inferior es más larga, es más vistosa y sale por completo del margen de este tipo de circunstancias, de este tipo de margen que tenemos aquí, podríamos hablar que es una persona que tiene algún tipo de tendencia o que su instinto corporal lo tiene sobreexplotado o alguna circunstancia. Tuve un tema pasado donde explicaba sobre la sexualidad, ¿no? La letra que nos habla sobre nuestro instinto sexual, todo ello en respecto a lo que es la parte zona inferior que hablamos que es nuestro propio instinto, ¿no? Déjenme ver si esta imagen se ve un poquito mejor, como que un poquito mejor se ve, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo, en lo que les explicaba, la zona superior es cuando a través de la caja de nuestra cajita salen las letras, como aquí podemos notar, el super yo, el yo y el ego. Aquí vemos en la zona inferior la letra G sale por completo de lo que es la dimensión, inclusive hay letras que salen hasta de la caja de escritura, y esto podemos ya tenerlo como tendencia a que pudiera ser una persona con algún tipo de trauma o con un tipo de agresividad. ¿Dudas hasta aquí? No hay dudas. Ninguna. De acuerdo. Una de las importancias también de este tipo del estudio de la escritura es estudiar sus líneas. Estas líneas son el trazado o su dirección, que puede ser de forma ascendente, que terminan más arriba que donde empezaron, descendentes o rectas. Su dirección puede ser cóncava, convexa y ondulada, de esta forma continua que pudiera ser ascendente o descendente. ¿Cuál es la escritura recta? Bueno, aquí les muestro una imagen. Desafortunadamente no sé por qué se ven todas pixeladas mis imágenes. Hablamos como si tuviéramos una regla en nuestra escritura. Inclusive es válido a través de saber cómo es la dirección de la letra. Tenemos el texto y a través de una regla vamos marcando la parte inferior y podemos darnos cuenta si es una dirección horizontal, si es una inclinación ascendente o descendente. ¿Qué nos muestra este tipo de escrituras cuando hay una persona que nos escribe de esta forma? Esto es cuando un texto no tiene renglones o no tiene márgenes. Bueno, nos muestra una persona rígida y metódica, además de que esta persona nos muestra que también es una persona neutral, una persona que tiene su forma de ser o su estabilidad emocional estable. Realmente no es una persona que podamos decir, sabes que esta persona tiene problemas de esta naturaleza, porque es una persona que pudiera tener trabajado esa parte de su psique, donde ya pudiera decir, es una persona que realmente es como decimos al inicio, ¿no? Una persona que ya está con su naturaleza o con su estabilidad emocional estable, que no está ni más ni menos, que simplemente está al margen de la escritura. ¿Qué nos habla de las personas que tienen las líneas ascendentes? Bueno, la línea ascendente delinea desde izquierda a derecha, como lo podemos ver en la imagen, y cuando superan, por ejemplo, los 5 grados, corresponde a esta siguiente interpretación. Cuando superan los 5 grados, corresponde a la interpretación de que es una persona optimista, con un autodominio, es ambicioso, con una fantasía y una extroversión completamente más arriba de lo normal. Tiene un deseo de mando, es una persona con una seguridad, inclusive algo ya más egocéntrica, ya es como una persona que ya pudiera decir, ok,
soy yo, hablamos de los márgenes, el super yo, ya va para el yo. Entonces, cuando hablamos de una persona que escribe ya de una forma ascendente, habla de su yo, habla de su superioridad y que se crea inclusive a veces superior a las demás personas. Esto si la grafía rebasa estos 5 grados. Hay escritura o firmas que las vemos de forma muy ascendente, entonces eso se habla de una persona que realmente, pues obviamente tiene su seguridad al máximo, pero sobrepasa ese límite y quiere ser visto, quiere ser tomado en cuenta y obviamente quiere tener ese mando siempre bajo control. Bueno, la siguiente imagen nos habla de la escritura descendente, que es todo lo contrario a lo dicho de la forma descendente. Estas líneas bajan de izquierda a derecha y se conforman o se confirma también con la dirección de la barra, lo cual son los finales de la letra, la rúbrica y los puntos o los guiones. Esta interpretación de este tipo de escritura habla de una sensación de cansancio, bajo rendimiento y la capacidad de trabajo. Cuando ya una persona ya está uno cansado, si gusta, en algún momento que lo puedan analizar, cuando una persona ya está cansada, ya tiende a escribir de esta forma. ¿Qué pasa cuando la grafía es ya de forma muy descendente? Bueno, estamos hablando que es una persona ya con algún tipo de enfermedad, con algún tipo ya de un trastorno, inclusive ya una depresión de por medio. Hay una escritura que inclusive ya ni siquiera se alcanza, va como en renglones, va iniciando así y va de decline en decline en decline. Aquí pudiéramos tener una alerta de este tipo de escrituras, porque nos puede hablar de que ya es una persona con una depresión, con una ansiedad realmente preocupante. Entonces, aún así, en este tipo de grafía, la descendente no es tan grave. Cuando realmente ya rebasa esta inclinación ya de forma muy descendente, sí nos pudiera hablar de que es una persona ya con algún tipo de enfermedad. Un cansancio extremo, pero ya es preocupante porque pudiera tener la persona ya algún problema serio de salud. Obviamente una salud mental, puesto que la escritura siempre va a tener ese reflejo en nuestra psique y ya a través de la escritura podemos determinar la persona, ¿no? Su estado de ánimo, y en la decline pues, pudiéramos decir, aguas con este tipo de personas porque pudieran padecer ya inclusive una depresión, una impotencia, una frustración. Y obviamente este tipo de vínculos pues tenemos que ya canalizarlo con otro tipo de personas, con los psiquiatras, con un psicólogo, y estas personas son los únicos encargados de poder darles su seguimiento y su trabajo y su recuperación de este tipo de grafía, ¿no? ¿Qué nos habla referente al estudio de las líneas, de la dirección de la línea? Esto va en conjunto con lo visto anterior, nada más que en este tipo de escrituras, por ejemplo, las sinuosas, este tipo de escritura es como si fuera el surco que va dejando una serpiente en la escritura. ¿Qué nos muestra este tipo de personas que escriben de esta forma? Son personas que realmente pudiéramos tener hasta desconfianza de ellos mismos o nosotros desconfiar de ellos. Nos habla de una forma, que son personas muy pícaras, mentirosas, que pueden envolvernos fácilmente porque pueden mostrarse alegres, pueden mostrarse que son personas confiables, pero realmente cuando escriben de esta forma se quieren ganar nuestra confianza para después traicionarnos y obviamente caemos en sus mentiras, caemos en sus engaños, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de escritura. Cuando vemos que va subiendo, va bajando como una tal serpiente, pudiera indicarnos, ¿no? Que puede ser una persona que nos pudiera estar mintiendo en todo momento. La escritura convexa es un escrito con líneas cuando comienzan subiendo y luego progresivamente descienden, tomando este tipo de forma como si fuera una lomita. ¿Qué nos indica este tipo de escritura? Es una persona impulsiva, entusiasta, distraída, pero además también que pudiera tener un proyecto de motivación, pero nunca lo va a llevar a cabo, porque son tan extrovertidas que se les hace muy fácil entender, creer que van a llevar con el proyecto, pero nunca son proyectos que los concluyen. ¿Qué entiende o cómo se abandona este tipo de personas? Pues obviamente abandonan el tema porque temen al fin de cuentas que se desarrolle. Entonces, este tipo de escritura nos habla de una persona que
es impulsiva, entusiasta a la vez, pero nunca concluye absolutamente nada. Nunca toma el trabajo por concluido. ¿Qué nos habla de la escritura cóncava? Pues esta escritura se cae y vuelve a ascender, es como lo contrario a la anterior, y obviamente va ascendiendo de poco a poco. ¿Qué nos habla en este tipo de escritura? Bueno, la escritura cóncava nos habla de que es una persona, pues obviamente, con muy poca fuerza de voluntad, que es una persona que los problemas los obstaculiza, que realmente no quiere resolver nada, que todo le da por igual. Entonces también ese tipo de escritura pues hay que tener cuidado, y más si realmente somos, no sé, profesionistas en alguna rama donde pudiéramos tener personal a nuestro cargo y actividades de mando a nuestro cargo, donde esta persona pudiera ser tan irregular en su actuar, pues este tipo de escritura también nos podría indicar que cuidado con este tipo de sujetos. Bueno, el siguiente es el tiempo de ejecución. ¿Qué es el tiempo de ejecución? Bueno, es la velocidad o el ritmo de escritura que uno tiene al realizar nuestra escritura. La velocidad en este tipo de escritura pudiera ser normal, cuando inicia a una velocidad y la mantiene estable a lo largo de todo el texto, lo que indicaría que el individuo es estable. Por supuesto, esto se evalúa con nuestros signos gráficos, como los anteriormente descritos y a los que vamos a seguir ahorita analizando. A través de la velocidad podemos observar la facultad de asimilar nuestra capacidad de recepción, percepción, asimilación, y elaboración y ejecución, así como la realización. ¿Qué nos habla donde la persona escribe de forma lenta? Bueno, pues un temperamento tranquilo, es reflexivo, es pensante, es prudente, observador, acepta sin modificar ni transformar y le agrada el reposo. Este tipo de escritura, las características que podamos ver en este tipo de escritura es grafismo muy redondos, adornados, grande y exagerada, regular, hay retoques. Y, por ejemplo, en este tipo de escritura, cuando es lento, pues inclusive se entiende mucho mejor porque la persona se dedica el tiempo necesario para escribir letra por letra, o por ejemplo, en este caso que es en cursivo, aún así es entendible la letra, por la forma en que lo plasma, ¿no? Y pues en el sentido negativo, al tener este tipo de escritura, que nos pudiera indicar pues un temperamento linfático, egocéntrico, una persona con discapacidad mental, inclusive pudiera indicarnos una persona violenta. La velocidad rápida. Esto es cuando ya las características de este tipo de escritura, por ejemplo, las letras el texto es continuo, es rápido, pero no se distorsiona como el que ahorita vamos a ver, el filiforme, que es el que ya totalmente ni siquiera se entiende el tipo de escritura. Estas características de esta escritura, por ejemplo, es abreviada, simplifican las palabras o las juntan, por ejemplo, a veces ya por no escribir el que, escriben la pura Q, el por la cambian por una X, el tamaño de este tipo de escritura es decreciente, va de lo largo a lo pequeño, es en guirnaldas, su punto de la I son adelantados, y ese tipo de escritura nos pudiera indicar en el lado positivo que es una persona inteligente, que es una persona activa, que es fluida, que tiene pensamientos muy vívidos, que tiene cultura. En el lado negativo, pues obviamente nos puede indicar que es una persona con una neurosis, con angustias, impacientes, que son con una ansiedad, son inestables, y obviamente todas estas características pudieran aparecer en su conjunto. La letra filiforme, déjenme ver si aquí se las puse aquí. La letra filiforme es como, por ejemplo, la escritura de los doctores. Es cuando ya al escribir tan rápido ni siquiera se juntan todas las letras y ni siquiera se dan por entendible este texto. Es normal verlos en los médicos, pero obviamente si somos profesionistas en otra rama o somos estudiantes en otra área y vemos este tipo de escritura, pues en el lado positivo nos pudiera indicar que
más bien no hay lado positivo, es un lado negativo, que esa persona nos pudiera decir que no tiene control de sí mismo, que es irreflexivo y que obviamente su falta de tener la prudencia de escribir de forma correcta, pues también nos pudiera hablar de que pudiera indicarnos una persona agresiva. Entonces ya cuando la letra filiforme es hasta la que ya ni siquiera se entiende, en la que nada más se le ven el inicio y nunca se le ve el final de la letra, y es la que vemos comúnmente en los médicos. La velocidad normal o la escritura normal nos muestra una persona equilibrada. Sus características de este tipo de escritura, pues, obviamente son letras bien terminadas, es escritura legible, armoniosa, inclusive le coloca los puntos, se dedica a ponerle lo que tenga que llevar la letra, los puntos, los acentos. En este tipo de escritura normal nos indica, pues obviamente la persona es equilibrada, se interesa por las tareas, emprende, tiene una atención despierta, es curioso, es intelectual. La presión de la escritura está ligada con la velocidad, puesto que si me escribe de una velocidad lenta, pues la presión no va a ser, la presión va a ser más potente en la escritura. ¿Qué nos muestra este tipo de presión? La presión de la escritura está relacionada con la fuerza que nosotros le ponemos a la pluma a través del plasmado en el documento o en el papel, y nos muestra obviamente sentimientos o instintos, nos brinda una firmeza, nos habla de un vigor físico, de una salud escribiente, y como lo comento, pues está vinculada, ¿no?, a la rapidez, a la progresión y a la continuidad de la escritura. ¿Qué nos habla una presión normal? Bueno, la presión normal, en este tipo de presión se puede ver a simple vista el trazo de esta escritura es firme, es homogéneo, no hay diferencia de presión, simplemente escribe y no hay algo irregular, ¿no? ¿Qué tipo de cuestión positiva nos pudiera traer este tipo de presión? Pues no, la presión se podrá notar también al pasar el dedo por la parte inferior. Siempre para saber la presión de una escritura podemos guiarnos o podemos al reverso de la hoja podemos tener el tacto y ahí podemos indicarnos qué tipo de presión pudiera ser. Nos ayuda muchísimo siempre el verlo. Hay unas presiones de la escritura tan fuerte que inclusive la libreta o donde se escribe se va en aumento. Se ve como las hojas hasta gruesas por cómo escribe tan fuerte el sujeto, ¿no? ¿Qué nos indica este tipo de presión? Pues nos indica individuo con claridad, pensamientos con un espíritu flexible, equilibrado, con sus tendencias individuales, una posibilidad de adaptación, toma decisiones, sabe actuar, tiene razón, tiene sentimientos, es tolerante. En la presión de una persona firme o fuerte, que es la que platicaba, que respecto a la hoja, en la parte atrás de la hoja se ve inclusive el surco que deja este tipo de escritura, ¿no? Nos deja un surco muy grueso, más de lo normal. Inclusive hasta se marca en la siguiente hoja, cuando la hoja en blanco que se queda y escribimos a través de otra hoja, se queda ese surco, y esta presión tan fuerte nos indica que obviamente es una persona con un vigor físico, con una firmeza, es fuerte, tiene capacidad para el trabajo, tiene buen rendimiento, tiene una seguridad de actuar y de pensar, tiene una energía obviamente desarrollada, es sociable, es constante en sus deseos. En la cuestión negativa pudiera indicarnos que es una persona muy apasionada, materialista, que es agresivo, que obviamente nos pudiera indicar que tiene una cierta actividad como el boxeo, como artes marciales, por tan duro que agarra la pluma, que obviamente al ser sujetos acostumbrados a ese tipo de fuerza, inconscientemente lo hacen, inconscientemente ya están escribiendo de esa forma, porque pudieran ser personas con ese tipo de actividad, ¿no? Que practican algún deporte
de fuerza y pudiera indicarnos que es la posibilidad de que pudiera estar escribiendo así. Todo ello al tener el conocimiento del estudio previo de este sujeto, ¿no? Que a qué se dedica, si tiene alguna enfermedad, porque obviamente también todas esas características son importantes para saber su presión de la escritura de un sujeto, ¿no? ¿Qué nos habla la presión débil de la escritura? Bueno, es una escritura que apenas toca el papel, es muy fino, es muy débil, inclusive hay letras que ni siquiera se alcanzan a notar, que por lo débil que ni siquiera se puede ver el relieve de la tinta. ¿Qué nos indica este tipo de escritura? Bueno, es una persona sensible, frágil, introvertido, delicado, no tiene fuerza de voluntad, y obviamente en el lado negativo, pues obviamente puede ser una persona con incapacidad para superar obstáculos, y con ello pudiera también llegar a ser una persona que tenga tendencia a la depresión, a la ansiedad y inclusive al suicidio. Los márgenes de la escritura, inclusive no es de la escritura, sino del documento, nos habla también de cuatro fases: la parte superior, la inferior, la derecha y la izquierda. Vamos a analizar en este tipo de márgenes lo que queda, el papel como tal, ya que se estudia lo no trazado. Es importante, aquí ya no se va a estudiar lo que plasma, o más bien lo que no se plasma es lo que se va a analizar en este tipo de márgenes, ¿no? Tenemos lo que son los márgenes. Híjole, es que no sé por qué mis fotografías se ven súper mal. Deme un minuto. Por ejemplo, en esta parte, para poderles explicar la imagen, hablamos del margen superior, que hablamos de una forma del yo. El margen derecho nos habla del futuro, el margen izquierdo del pasado, y el margen inferior nos habla de los instintos. ¿Qué nos indica el margen superior? Que es la parte de arriba del texto. Nos representa el idealismo, el espiritualismo, los sueños que tengamos por querer cumplir. El margen inferior nos muestra instintos, materialismo, lo económico, el erotismo. El margen izquierdo, es esta parte, nos muestra el pasado, nuestra relación con nuestra madre, los recuerdos, la niñez, mientras que el lado derecho nos muestra el futuro, proyectos, ambiciones, ilusiones, ¿no? Aquí tenemos un texto, el cual, si vemos el ejemplo, si se alcanza a distinguir, este tipo de márgenes, pues es armonioso, ni siquiera rebasa ninguno de los márgenes, se ve armonioso, se ve que está en parámetros. ¿Y qué nos indica este tipo de márgenes? Pues obviamente que es una persona amable, pensante, que tiene modales. Entonces, juntando todas esas características con una escritura legible, con una presión normal, con un tamaño normal de letra, pudiéramos indicar que es una persona sin ningún problema, una persona en su psique trabajado y que realmente no pudiera afectarnos a mayor grado, ¿no? Que nos habla el margen izquierdo. Es, por ejemplo, cuando el 30% de este margen se queda en blanco. Bueno, pues obviamente nos indica algún tipo de abandono, porque hablamos de que ese tipo de margen nos habla de nuestro pasado, y obviamente cuando ese tipo de escrituras en ciertas personas quieren huir de ese pasado. Si se fijan, el margen va más para el lado derecho, que es una persona que quiere progresar en su futuro, pero obviamente al tener ese tipo de margen, pues obviamente no hay un abandono como tal, ¿no? Del sujeto cuando ese tipo de escritura se ve al 30% del margen en blanco. Cuando el margen izquierdo
está entre un 20 y un 30, y en este caso el papel sin usar un 20%, pues nos indica una extroversión, un gusto por el arte, un ejecutor, tiene fe en su futuro porque realmente no lo está dejando, el pasado lo deja, pero nos vemos en el margen del futuro que quiere irse hacia el futuro. Este tipo de imagen nos habla de que una persona quiere avanzar en su futuro, no quiere quedarse en el pasado, es creativo y obviamente todo lo que la persona quiere lo lleva a la práctica y lo consigue. Entonces realmente este tipo de imágenes tampoco ya no es tan grave como el dejarlo por completo sin margen, ¿no? Cuando ya dejan sin margen en el lado izquierdo, la escritura empieza sin el margen, obviamente es una persona aferrada a su pasado que no quiere avanzar en su futuro. Hay márgenes en forma de zigzag que nos indica este tipo de imágenes que tienen actitudes contradictorias, no son confiables, no se adaptan al ambiente que los rodea, es desordenado. Entonces, como grafólogos es importante no solamente estudiar lo que es la escritura, sino también los márgenes del documento que se le da. Inclusive, es importante desde el momento en que le vamos a entregar la pluma y el papel al sujeto, porque a veces en ocasiones quieren hacernos creer que no saben escribir, que son zurdos, que son diestros, cuando realmente al momento de entregar el documento y la pluma, es importante ver con qué mano nos van a tomar los documentos, ¿no? Me agarro la pluma con la izquierda, puede, aunque tiene tendencia a pudiera escribir con la mano izquierda. ¿Sabes qué? Me tomó con la izquierda, pero escribo con la derecha. Ok, vamos a ver en qué manera su hemisferio trabaja. Porque en una ocasión una alumna me explicaba que ella escribía con ambas manos, pero que con ciertas cosas la agarraba con la mano derecha o la mano izquierda, no recuerdo, pero es que ella desde muy pequeña trabajó sus dos hemisferios porque ella quiso aprender a escribir con ambas manos. Entonces es importante también al momento de hacer un análisis, de querer hacer un tipo de estudio a algún sujeto, es iniciando dándole el documento, dándole la pluma, ver la posición en que lo pone, empezar a que sea el texto que desee, que sea fluyente ese texto, y obviamente tiene que llevar su firma como tal. Cuando hay carencia en el margen izquierdo, que es lo que indica, obviamente es una persona tímida, se aferra al dinero, pero también obviamente nos habla del pasado, de que es una persona que no quiere avanzar, ¿no? Se aferra a sus familias, y volvemos a lo mismo, al pasado, a la familia. Sin márgenes en el lado derecho nos indica que nos muestra una agresividad, es impulsiva, imprudente, irreflexiva, y obviamente es ya cuando se sobreaferra al futuro, no hay un equilibrio entre el querer irse al futuro, porque realmente este tipo de sujetos ya sobrepiensan el futuro, se aferran a ese futuro llegando a una crisis, llegando a un momento en el que no pueden completar ese futuro, llegan a ese tipo de crisis, ¿no? Donde realmente sobrepiensan tanto que los llega por completo a una psicosis o a escribir de esta manera, ¿no? ¿Qué nos habla cuando el margen es de este tipo de disminución? Cuando empieza y va haciéndose entre más pequeño y más grande. Bueno, nos indica que este tipo de sujetos elude cumplir con las tareas, siempre encuentra peros, problemas para realizarlas, no tiene fijación, siempre está en una fatiga física, es pesimista, tiene apego con la madre. Entonces, es importante, ¿no? Analizar este tipo de escrituras. El margen derecho, muy amplio, pues obviamente nos habla de lo contrario. Esta persona tiene miedo al futuro. Es sorpresivo, se angustia demasiado, lucha por sí mismo. Y es cuando este tipo de márgenes
superan al 30%. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, todo bien. De acuerdo. Bueno, vamos con la siguiente, la firma. ¿Qué nos habla la firma? Pues obviamente aquí es importante ya analizar la firma de cualquier sujeto adicionándole un texto. Como tal, la firma por sí sola pudiese estudiar, si se estudia, se analiza, pero siempre hay que tener un texto de por medio para poder analizar los márgenes, analizar la presión, analizar la velocidad y con ello poder, con la firma que es, habla que esta firma es su sello, su marca y no habla de su personalidad. Entonces, al momento de como peritos, si queremos estudiar a un sujeto en cuestión de la criminalidad, respecto a un ejemplo, está en algunas circunstancias de que esta persona está inculpada por X delito, podemos a través de la grafía identificar, ¿no? Si esta persona fue capaz o no fue capaz de cometer dicho acto. Por ejemplo, voy a retomar un poquito lo que es la grafoscopía, perdón, la grafología en la cuestión, por ejemplo, en un psicópata, ¿no? Voy a tomar como ejemplo a este chico, el psicópata, Ted Bundy. Él, a través de su escritura, sí dejaba ver sus rasgos de un psicópata. Realmente cuando se estudia este tipo de escrituras previas, obviamente pudiéramos hablar de que en este caso no hubo un antecedente, puesto que esta persona se dejaba guiar o se dejaba, era tan amable, era físicamente atractivo, y esto hacía que las mujeres se le acercaran a él, y para él era muy fácil porque también sabía evadir la justicia, sabía cómo llegarle, sabía cómo tener en su esencia otra persona. Pero a través de la escritura pudimos determinar, o se pudo determinar realmente cómo era él, qué tipo de traumas vivió en su niñez, que ocasionaron que él matara de esa forma a tanta mujer. Se hizo el análisis gracias a la grafología, que esta persona obviamente tenía un odio rotundo a su madre por el abandono, y obviamente al ser cuidado por su abuela, esta persona empieza a tener coraje hacia al aspecto femenino, a la figura femenina, y empieza a delinquir, ¿no? Realmente había una agresión sexual de por medio, claro que había una agresión sexual, también gracias a la grafología se pudo ver que en las jambas es la parte inferior de la escritura, queda una jamba sumamente, hablaba de la letra G, que es la que nos puede indicar respecto al líbido, a la sexualidad de un sujeto. Pues esta persona sí la tenía sumamente desequilibrada, era una persona que tenía una sexualidad a querer explotarla, a hacer esa agresión sexual. Entonces, a través de la grafología, podemos determinar inclusive si tenemos a un agresor sexual, a un narcisista, a un psicópata dentro de nuestro círculo, tanto laboral como personal. Entonces, la firma, para poder trabajar ahorita empezar a platicar con la firma, pues este sello es nuestra marca, este sello es nuestra personalidad. Hay personas que dicen, no, es que yo no tengo firma, es mi nombre. Aún así estás dejando tu esencia en esa firma, en esa que dices tú, que nuestra firma es tu esencia, es tu marca, y hay personas que en lo positivo pues se muestran al escribir con su nombre tal y como son, se muestran una persona totalmente abiertas, que no tienen nada que ocultar. Por ejemplo, este tipo de firmas que se ven en la imagen, pues no dicen mucho que pensar de este tipo de firmas, puesto que al momento de siempre ponerles ese círculo, esos rayones, tachaduras, pues nos habla de que también somos unas personas conformes con nosotros mismos. Cuando marcamos y remarcamos la firma positivo, pues queremos ser notables, pero ya cuando
tachamos por completo nuestro nombre o ponemos los círculos como una protección de que en mi yo no entra nadie. Y este tipo de ejemplos se los quise poner así tal cual para que entendieran o vieran, por ejemplo, en esta parte, en esta, donde la persona encierra por completo su firma y obviamente nos habla de que no es una persona que quiera, pues, que quiera ser notable, quiera que alguien entre a su círculo, ¿no? Que es una persona totalmente protegida a sí misma, ¿no? Que se protege a sí misma. La firma nos distingue y obviamente nos otorga la gran importancia de analizarnos de forma aislada, ya que nos revela absolutamente todo acerca de la persona. Esto se debe habitualmente, ya que nos mostramos diferentes en nuestro entorno, más instintivo que en el ambiente social, en el laboral o profesional, por lo que el análisis exclusivo de la firma no es suficiente. Es por ello que también tenemos que tomar un texto. Siempre que queremos, ay, a ver, analízame mi firma, es muy común siempre escuchar, no, analízame mi firma. A ver, ok, pues como tal no puedo analizar nada más tu firma, tiene que haber un texto de por medio para poder saber realmente, ¿no? Saber realmente quién pudiera ser tú o qué problema pudieras estar enfrentando e inclusive lo que es una enfermedad, ¿no? También a través de la escritura, este ya es otro tema, donde a través de la escritura podemos determinar si la persona pudiese padecer alguna enfermedad como lo que es el Parkinson. El Parkinson en la grafología es muy notorio por la forma en cómo empieza a escribirse. Desafortunadamente, a veces, como no se tiene el conocimiento clínico de algún sujeto, en este caso vamos a hablar de un peritaje, ¿no? No tenemos el análisis o el estudio clínico de este sujeto, llegó a suceder donde se entiende que la firma era falsa, se creía o se tenía esa creencia que la persona había firmado unas escrituras, pues obviamente que habían sido falsas por la forma en cómo era la firma estaba temblorosa. Y si yo en grafología veo ese tipo de escritura, como tal puedo decir, ah, sí está, pudiese estar falsificada por la forma en cómo fue llevada a cabo. Esto sin un estudio previo de entender de que la persona estaba ya con inicios del Parkinson, ya estaba la persona con esa enfermedad sin que él supiera que tenía esta enfermedad. De repente me tiemblan las manos, no entiendo qué me pasa, es cuando se da uno cuenta que esta persona entonces sí era su firma, pero con el paso del tiempo en la toma de muestras empiezan a firmarme de esa forma. A ver, ¿le sucede algo? ¿Pasa algo? Traigo. ¿Por ahí alguien tiene su micrófono encendido? Creo que ya. Entonces, de circunstancias para poder llevar a cabo un dictamen, tenemos también que conocer su historial clínico, que desafortunadamente no se lleva de esa forma, nunca se va a llevar de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Puesto que en la grafología, en la grafoscopía, puede haber dicho, sabes que no es la firma de este sujeto, aunando que aunque estuviera la firma temblorosa, ahí están los idiotismos que son los que nos van a indicar siempre, son estos idiotismos nunca son, nadie nunca los va a poder copiar, falsificar, porque son propios de nosotros, entonces nunca hay dos firmas iguales. Eso es un error también garrafal que a veces, es que fírmate igual. No, las firmas nunca son iguales, pero eso no quiere decir que las firmas estén falsificadas. Hay para ello un estudio previo para poder determinar si es falsificada y sobre todo entender si a través de la firma el sujeto puede estar padeciendo alguna enfermedad o algún trastorno o en ese momento puede estar pasando por alguna circunstancia difícil y al momento de plasmar la escritura y su firma en el documento, nos va en ese momento a plasmar en cómo se siente en ese momento, ¿no? Entonces, por eso es importante no dar nunca un diagnóstico a través de la escritura a una persona, puesto que no tenemos la manera de cómo hacerlo, no somos quien para dar un diagnóstico, puesto que ya hay otras ramas como la psiquiatría, la psicología, que sí son, y sobre todo la psiquiatría, que es la que se basa hasta en su DSM-4, DSM-5, para determinar pues las enfermedades o determinar los trastornos a través vaya, ¿no? de la escritura. Podemos decir, hay un margen de que pudieras padecer esta enfermedad o pudieras padecer de este trastorno, pero no estamos diciendo que esta persona pudiese ser de esa forma, ¿de acuerdo?
¿qué nos pasa o qué sucede cuando hay una rúbrica que es totalmente diferente a la firma? Bueno, esta rúbrica es un dibujo inconsciente que nos simboliza, mecanismos de defensa ante nuestro instinto que es el yo, y obviamente se representa en letras, se representa en garabatos, como vulgarmente se les dice, y obviamente este tipo de rúbrica nos protege nuestra intimidad. Es como cuando a veces nos dicen, "Ay, pon tu firma", y suele suceder, y me pasa mucho, por ejemplo, en juzgados, en los jueces, los propios compañeros, de que ya hacemos una rúbrica por no poner toda nuestra firma. A veces eso nos indica que pudiera ser una persona que no quiere a través de su firma expresar quién es, sino a través de la rúbrica nada más dar ese toque de, "Ay, soy yo y esta es mi firma, mi sello personal", pero no te muestro quién soy realmente yo, porque no te pongo nunca mi firma. A veces suele que lo hacemos ya por practicidad, o porque llevamos prisa, o porque nada más es un documento que no tenemos como tanta importancia, una lista de asistencia, una lista de entrada y salida de algún lugar, y que pon tu firma, y a veces ponemos hasta nada más una línea. Entonces hay que tener nada más cuidado en esa parte, que es la rúbrica y que es la firma, que obviamente sabemos que no es lo mismo, ¿no? Ya que la firma pues tiene que llevar nombre y nuestros apellidos, y la rúbrica es pues el dichoso garabato que a través de nuestro nombre podemos darle esa estructura a la rúbrica, ¿no? A veces ni siquiera se parece nuestra rúbrica con la firma, ni siquiera tiene la inicial, pero todo lo demás es totalmente ilegible inclusive, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Perfecto. ¿Qué sentido tiene la rúbrica? Todo bien. ¿Perdón? Disculpen, escuché ruido afuera, ¿perdón? No digo todo bien. Perfecto, gracias. ¿Qué sentido tiene la rúbrica? Pues la rúbrica nos habla que hay personas que no la utilizan, puesto que no quieren, puesto que quieren mostrar su autenticidad. Entonces, cuando vemos este tipo de documentos, este tipo de rúbricas, debemos de analizar en qué tipo de documentos está puesta esta rúbrica. Si en documentos importantes o en alguna carta. En alguna carta por lo regular siempre va a haber una firma de por medio. Y desafortunadamente, o muy pocas son las rúbricas que hay en las cartas, o esa sella de decir, ok, mi rúbrica es mi firma y esto es mi firma. No, la firma es nombre y con apellidos de la persona. La rúbrica es el garabato que se transforma en nuestro nombre, a veces disminuyendo letras, quitando letras, poniendo otro tipo de características, pero sí siempre hay que nunca confundir nuestra rúbrica con la firma. En ambas son válidas para la grafología, en cuestión de analizar cuando hay texto, pues puede que haya una rúbrica o rúbrica con firma, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué nos puede indicar el grafólogo a partir de nuestra firma, de nuestra rúbrica? Bueno, pues podemos revelar actos de personalidad de su autor. En mayor medida y concentración lo hace la firma y la rúbrica. En cuanto a la rúbrica, hay autores que afirman que se trata de una especie de muleta de la personalidad. Se puede ver la rúbrica como un mecanismo para defender al yo, al nombre de la figura de la firma. Entonces, entre la firma y la rúbrica, que está en conjunto, generalmente en su mayor desenvolvimiento, hay jóvenes que inclusive ya ni siquiera lo realizan. Hay personas que, es mi nombre y ya está ahí, ¿no? Entonces, cuando hay una rúbrica y una firma de por medio, pues obviamente hablamos de que nos trae una madurez en sí, ¿no? Por eso hay muchos chicos que, oye, pues, hazme tu firma, pues los chicos con una madurez un poco madurez nos van a poner su nombre. Esto en el lado negativo. En el lado positivo, una persona que se va a mostrar tal y como es. Cuando una persona vemos que su nombre es su firma, o que omite una letra, su otro nombre, podemos indicar o saber por qué lo omite. Es que no me llevo con mi papá, me llamo igual que mi papá. Podemos entender entonces por qué solamente quiere ser visto como otro nombre y no como el inicial de su padre, ¿no? Un ejemplo, en este caso a veces pasa mucho en firmas de hijos varones, que se llaman igual que papá, tienen el primer nombre igual que el papá, y
y si en su firma ponen su segundo nombre y sus apellidos. Entonces, vamos a analizar, sabes que tengo conflicto con mi padre y quiero ser visto como yo, el otro sujeto, no como identificado como el hijo del papá. ¿De acuerdo? Y pues, bueno, como conclusión del tema, la criminología, esta ciencia, la cual nos va a ayudar con la cuestión de las conductas antisociales, ligada con la grafología, ligada con la psicología, con la psiquiatría. Es una ciencia multidisciplinaria que solamente no se estudia por sí sola, que tenemos que tomar en cuenta que se tiene que estudiar con otras ramas de ciencia, inclusive con la criminalística, puesto que la grafología es una rama de la criminalística. Entonces, la criminología realmente tiene que participar en conjunto con otras ramas, tiene que ser tomada en cuenta ante las autoridades como una ciencia que nos pudiera aportar la grafología algo positivo para el sistema, en este caso legal, puesto que no es tomada a veces en cuenta más que los informes del psiquiatra, informes del psicólogo, pero yo desafortunadamente no conozco un caso que a través de la grafología aquí en México se haya resuelto. Tenemos en otros países, como en Estados Unidos, hay un caso que se resolvió a través de la grafía, y es un caso que tiene muchísimos años, que fue cuando da inicio la grafología en Estados Unidos como una ciencia la cual en su área jurídica, en el FBI o en su área de investigación, tienen ese apartado, esos grafólogos, donde obviamente ellos tienen todo documentado de todos los ciudadanos, y inclusive hasta en infracciones la firma puede servirnos el texto para poder llegar a encontrar con ellos ayudaron, ¿no? Para encontrar al sujeto. En cambio, aquí en México, desafortunadamente, los grafólogos tienen que trabajar más en el área particular, tienen que ser más ellos contratados en el área particular por empresas, por maestros, por pedagogos, pero realmente por el sector público o por alguna institución de gobierno en cuestión de seguridad, de prevención, no lo hay. Entonces, al menos yo no conozco algún caso que haya sido resuelto por la grafología aquí en México. Entonces, la importancia del criminólogo es eso, ¿no? Que realmente a través de estas ciencias modernas, y se llaman modernas porque obviamente están dando a la luz a pesar de que ya son ciencias que tienen años en investigación, tenemos que trabajar como criminólogos en conjunto con la grafología, la grafoscopía, la dactiloscopía. Entonces, se le invita y se le exhorta a las autoridades, ¿no? Que nos tomen como grafólogos en cuenta, y que realmente en el sector privado podemos hacer mucho labor. Hay mucho labor en el sector privado. Hay empresas que te contratan para poder a través de la grafología indicar si la persona es o no apta para el puesto, ¿no? Si ya la persona puede ser que sea mentirosa, que robe, que tenga incluso ya un trastorno, una cuestión ya muy, muy, muy delicada. Esto nos ayuda a la grafología, es una ciencia muy noble, muy, inclusive, pues si se dan cuenta, muy importante, o sea, donde cómo a través de la escritura podemos saber, entender, comprender y poder ayudar a una persona, inclusive saber si tiene una enfermedad física como con el Parkinson, ¿no? ¿Dudas? Les dejo 10 minutitos para preguntas. ¿Qué les pareció? Si alguien tiene alguna duda, puede abrir su micrófono y preguntarle a la maestra. Al igual, si en este momento no tuvieran, de los compañeros que nos están escuchando vía Facebook, si igual quisieran compartirnos algún comentario, se lo hacemos llegar a la maestra con todo gusto. O al igual, si nos quieren compartir sus dudas por medio del grupo de WhatsApp, también pueden hacerlo.
Si no tuvieran ninguna duda, posteriormente, sí, nos están comentando que aquí tienen una duda. Adelante, por favor. Nos dice Uriel Alejandro, cuando una persona desde temprana edad escribe en mayúsculas, ¿se debe a algo? Sí, claro. Sí, cuando una persona nos escribe totalmente mayúscula, la grafología está al lado positivo y el lado negativo. El lado positivo es una persona que obviamente también se muestra como quiere ser. Es una persona con una madurez inclusive sobrelevada, una madurez que ya la tiene desarrollada. Y como me comentas, si es a temprana edad, si es una persona que está desarrollando su madurez de una forma impresionante. Desconozco las circunstancias por las cuales esta persona es madura, pero si es una temprana edad, sí habla de una persona que tiene un conocimiento y una personalidad superior, y en este caso nos habla de que es una persona completamente madura y que si es una persona muy pequeña de edad, pero con una mentalidad increíble. Nos preguntan vía Facebook si tiene algún significado especial que las personas hagan la letra muy redonda. Sí, sí tiene un significado y nos muestra a una persona, bueno, tendría que ver el tipo de letra que me argumentan, pero sí, inclusive en este tipo de escritura que es como más redondeada, nos muestra una persona más confiable. No sé si me dan una oportunidad, les voy a compartir una imagen de otro proyecto que realicé, en donde a simple vista les pregunto a las personas, dime quién te genera confianza, y la escritura redondeada es la que nos muestra este tipo de escritura. Denme un minuto para compartírsela. Déjenme nada más, denme un minuto para darles el ejemplo muy práctico, muy rapidito. A ver, voy a dejar de compartir pantalla, denme un minuto. Perdón, no cuento con la imagen en este momento, se las hago llegar por el grupo de WhatsApp, pero cuando una escritura redondeada es una persona que nos da más seguridad, más confianza. Cuando una persona escribe de forma angulosa, ya nos habla de una persona inclusive ya con con un cierto problema, inclusive de narcisismo. Pero la letra redonda nos indica una persona más estable, más conforme, más segura de sí misma, y ese tipo de escritura a nosotros, las personas que la vemos a simple vista, sin ser grafólogos, nos van a indicar confianza. Por ahí en el chat nos están escribiendo una pregunta y nos dice si por teléfono la persona escribe y separa las palabras con puntos y no espacios, ¿qué podría indicar? No, realmente para poder estudiar la grafía tiene que ser en un manuscrito. No podemos inclusive ni estudiar la grafía en una copia, mucho menos en un mensaje de texto. Puede ser, si es así, puede ser error de su texto de su celular, pero no podemos analizar una grafía a través de mensajes así de un dispositivo. Tiene que ser una grafía escrita en un papel, tal cual de puño y letra. Ni siquiera tampoco se puede hacer el estudio de una copia. Tiene que ser tal cual en un texto original y plasmado por sí mismo y en ese momento.
Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede hacerlo. De lo contrario, estaríamos ya concluyendo con esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, maestra, por haber estado esta tarde con nosotros. Por ahí creo que ahí nos están enviando otra preguntita. Sí, bueno, Sí, adelante. Urbano, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. ¿Cómo podremos identificar que una persona es autora de X documento cuando la persona que se presume que hay una escena, se realizan hallazgos, hay una nota y la persona pues pudiera ser que no cuenta con manos, sino que es una persona amputada o es una persona que le faltan partes del cuerpo y está utilizando algunos otros miembros para realizar cierta escritura? Se puede identificar, sí, se puede, inclusive hablo de los idiotismos de la grafía. Por ejemplo, hay personas que en su momento, en ciertos documentos de su pasado, escribían con la mano derecha, por algunas circunstancias de la vida la pierden y empiezan a escribir o a diestrar su mano izquierda. Obviamente, simplemente una persona dice, ay, no, esto no es su firma, pero al fin de cuentas, vamos a representar o vamos a dejar ese rasgo, ese idiotismo de nuestra grafía, inclusive escribiendo con la boca, dejamos esa seña particular en la escritura. Ya no se va a ver como si escribiera con la mano derecha, con la cual estaba acostumbrado a escribir, o con ambas manos, sino que realmente, por ejemplo, si el sujeto escribía con la boca, aún así, hay estos idiotismos son rasgos particularmente de nosotros que no se van a modificar, por más que queramos modificarlos, siempre va a salir esa característica de nosotros. Es como, por ejemplo, yo tengo un escrito que se presume de falso, un ejemplo en este caso una firma que se presume de falsa, que voy a solicitar una toma de muestras. Ok, el sujeto no tiene la mano con la que anteriormente escribía, perfecto, no pasa nada, escribimos con la que ahora estás usando, que es con la izquierda, y aún así la persona va a reflejar su esencia en esa firma, va a darme los rasgos, los cuales sí son comprobables de que la persona, independientemente de que ya no tenga su mano con la cual realmente escribía el documento, sí se va a marcar ese idiotismo. Esto ya es una parte de la grafología, de la grafoscopía, ya no es tanto de la grafología, sino de la grafoscopía la que se encarga de poder analizar de que sí es o no es la firma, o no o es la escritura referente a los márgenes o al estudio del inicio de una firma, si es en arpón, si es en gancho, si es acerado, pues de esta naturaleza, ¿no? No sé si te resolví tu duda. Entonces, con la grafología es el estudio del análisis de la persona. La grafoscopía es la que nos va a indicar o vamos a estudiar o saber si es o no de la persona a través de esos idiotismos, a través de sus inicios, sus finales y todos los rasgos característicos que tiene que tener una escritura. Nos mandan otra pregunta vía Facebook. ¿Qué pasa si una persona deja de usar la firma que anteriormente usaba para firmar documentos con validez? Pues realmente no sucede nada si referente a un trámite. Por ejemplo, en los bancos sí van a ser muy estrictos a que firmes tal como es. Y desafortunadamente esa es la parte que muchas personas no entienden, que fírmame tal y como firmaste en tu credencial de lector. Para empezar, la firma de la credencial de lector es una firma digital, la cual es obviamente una firma que ni siquiera ya se pixelea con tan solo el plasmarla digitalmente. Ahora, si me dicen, fírmamela tal como en tu INE,
pues sí va a ser imposible. No hay una firma igual, nunca son las firmas iguales, y ese es el error que muchas instituciones donde se nos hacen firmar documentos importantes no tienen una preparación o un conocimiento adecuado para decir, tienes que firmar igual como en esta otra firma que me mostraste o me firmaste hace 3 meses. ¿Por qué? Porque somos seres con constante evolución, seres que realmente vamos creciendo y modificando nuestra personalidad para bien o para mal. Vamos creciendo, y con ello tan es así que también nuestra escritura va modificándose, va madurando, o como decía, inclusive hasta una enfermedad pudiera ya después hacer en decline nuestra firma. Entonces, nunca una firma hay que quitarnos esa idea de la cabeza, o esa creencia, inclusive de estas instituciones, donde nos piden que firmemos igual. Si se empieza uno a firmar o a quitar rasgos de nuestra firma, eso no quiere decir que la firma anterior no sea la de nosotros, porque vuelvo a lo mismo. Nuestros rasgos gráficos van a estar plasmados, inclusive hay personas que firman con una X y se considera que, bien fácil, se puede falsificar, cuando no es la realidad. Una firma en forma de cruz realmente tiene también su estudio gráfico, su estudio grafoscópico. No sabemos cuál es su inicio, cuál es el final, cuál fue la línea primero, cuál fue la línea segunda. Entonces, realmente esa es la parte de la grafoscopía que se encarga de analizar si es o no, independientemente de que sus rasgos gráficos o sus momentos escriturales hayan disminuido, se hayan quitado algunos rasgos, pero eso no deja de ser que la persona sea o no su firma. Y nos dice, por ejemplo, en un pagaré, si anteriormente la persona había firmado únicamente con su nombre y actualmente ya tiene una rúbrica como tal, ¿esta carece de validez al momento de ejecutar la pericial? No, puesto que como peritos en grafoscopía solicitamos la toma de muestras del sujeto. Esto es, yo por ejemplo en mi caso siempre les hago que me escriban el abecedario tanto en mayúsculas como en minúsculas, me pongan su nombre en script, me pongan algunos ciertos, para mí por ejemplo yo puedo decir, póngame 10 veces estos palitos, estos circulitos, así como en las escuelas, con las planas de las escuelas de ponme palitos y circulitos. En este caso también como peritos, nosotros en el ámbito mercantil también tenemos que solicitar la toma de muestras, y eso es la importancia de las tomas de muestras, para que yo tenga presente a la persona a la que se le está imputando este documento y yo pueda decir, ok, veo que aquí usted firmaba en ese entonces con una firma distinta a ella, ok, necesito que me vuelva a plasmar sus rasgos, su nombre, el abecedario, y yo con ello indicar, ¿sabes qué? Esta persona, inclusive sucede muchísimas veces nos va a suceder que la persona ya va trabajada, cambia la firma, y cambia la firma. Al fin de cuentas, en la firma sexta, porque yo siempre pido más de 10 firmas, en las firmas tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta en la penúltima o última, la persona saca su... Queremos tratar de hacer creer que ya la voy a engañar, cuando realmente somos personas con lo que hablamos, el sí que siempre nos va a delatar. Muchas gracias, maestra, por sus respuestas. Pues bueno, hemos llegado al final. ¿Por ahí alguien más? Sí, claro, para ampliar la información. Sí, bueno, adelante. Ok, sí, además de que si una persona cambia su firma, pues hay que ver la intención a final de cuentas, si es para delinquir, para tratar de evadir alguna responsabilidad penal, y a final de cuentas hay que ver la intención de ese tipo de personas. Se supone que todo tipo de personas se debe de conducir con honestidad, más cuando es una declaración ante alguna autoridad competente. Y para fin de evitar alguna sanción, esa parte pues hay que dejarla bien remarcada. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Pues le agradecemos a la maestra Edna Valeria que nos haya acompañado esta tarde, a todos ustedes que estuvieron muy atentos a la conferencia. Los invitamos a los próximos cursos y diplomados que se van a estar aperturando. Próximamente tendremos el diplomado en documentos cuestionados, en donde tenemos esta materia de grafoscopía, grafología y también dactiloscopía, en donde también va a estar participando la maestra Edna, así como también la maestra Ana Luisa Plovín, el maestro Juan Manuel. Entonces, estén muy atentos a las convocatorias que se van a estar lanzando en esta semana para que se puedan inscribir los que gusten.
a estos diplomados. También el día de hoy iniciamos con el diplomado de perito evaluador de bienes muebles e inmuebles, que todavía pueden inscribirse los que así lo deseen. También tenemos por ahí otras conferencias que se van a estar impartiendo en el mes de abril. Estén muy atentos de nuestras redes sociales, de la información que se esté subiendo a la página tanto de Facebook como de YouTube como de Instagram. Así que muchísimas gracias. A nombre del director general, el doctor Anatolio Mictio González, también de la maestra Ana Luisa Plovín Enríquez, y de su servidora y todo el personal que es parte de la Facultad Libre de Derecho de Guanajuato. Les agradecemos, le agradecemos, maestra, y esperemos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.